A raíz de un viaje que se hizo a Madrid, España, a un congreso familiar mundial, asistimos diversos personajes de aquí de la República Mexicana, gente que nos interesaba el estudio del derecho, el estudio del derecho familiar, sobre todo derecho civil, y en algún momento quien encabezó podríamos decir, la delegación de aquí de México, lo fue el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla, maestro de la universidad, y junto con él fueron otros maestros, el director de la escuela, de apellido Astudillo, también asistió el señor Carrancay y Rivas, y otros juristas. Resulta que de regreso de ese viaje, el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, teniendo una amistad directa con el señor arquitecto Guillermo Rosell de la Lama, le ofreció un proyecto que él tenía en lo personal. Tenía él una ilusión jurídica que era la de hacer algo diferente, cambiar las cosas actuales sobre el Estado de Derecho. Y entonces su propuesta fue sacar las reglas, las normas del derecho civil en general y hacer un solo compendio como derecho familiar. Entonces es como los diputados actuales, para distinguirse en algo buscan algo raro y lo proponen. Y empezó con tratar de meter el código en el estado de Hidalgo como el primer código a nivel nacional. Y entonces se hizo, cuando llegó el arquitecto Guillermo Rosell, pues ya tenía mucha colaboración del doctor Julián Huitrón, muy cercana, y se promulgó el código. Pero cuando me pidieron que viera al doctor para que fuera a hacer unas explicaciones de su proyecto, de su ley, al estado de Hidalgo, a la Escuela de Derecho, al analizar lo que había hecho fue sorprendente, porque el código estaba plagado de errores, pero errores garrafales, no errores sencillos, sino era tan contundente el sistema fallado, el sistema que se planteó, que dio motivo a hacer un libro por esa situación. Entonces, para publicar ese libro, que se llamó El Código Familiar del Estado de Hidalgo, análisis crítico al Código Familiar del Estado de Hidalgo. Ese análisis crítico precisamente era un análisis de todo el código hecho, el código promulgado, y ya una vez teniendo en la mano el documento, el análisis crítico, se llevó a algunas editoriales y ninguna editorial se interesó por el trabajo. De tal manera que ahí me di cuenta que son organizaciones, son sociedades comerciales entre ellos, son gente que no le interesa el derecho, sino le interesan sus intereses y sus allegados, es lo mismo de siempre. Y nadie quiso publicar el libro. Y al ver esto, como teníamos ya la presión de la gente que se había interesado en el contenido del libro, para precisamente contrariar la ley que ya estaba vigente, tuvimos que hacer nuestra propia imprenta para hacer nuestro propio libro. Y ahí se inició la formación de la imprenta, de tal manera que se construyeron locales y se compró la maquinaria adecuada, lo necesario, que son todo
el metal, o sea, el plomo para hacer los tipos, los logotipos para escribir las letras, en fin, todo un sistema, y obviamente contratar gente para hacerlo. Y nosotros, como no sabíamos de ese trabajo, no teníamos ni idea de cómo se hacía, tuvimos que traer un experto de México, que es el señor Federico Hernández Tinoco. Este señor, una gran experiencia, ya un señor de edad, pero sirvió mucho porque tenía una gran experiencia en estos menesteres, y se dedicó a hacer el libro, como entre otros trabajos. Y ahí empezó la imprenta a funcionar como una imprenta comercial, pero fundamentalmente se dedicó a hacer el libro, y se logró la publicación del libro y la distribución a nuestros alcances, porque finalmente, como he dicho, nadie se interesó en el libro. Y este libro que nosotros hicimos en la imprenta y que nosotros distribuimos a nuestros alcances, tuvo un éxito increíble, porque se conoció en muchos lugares de la República Mexicana, al grado de que un licenciado que es un reconocido jurista del estado de Hidalgo, el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fallad, este señor, que ha sido secretario de gobierno, ha sido magistrado, en fin, ha tenido cargos importantes, a mí personalmente me dijo una ocasión, fíjese que su libro lo tenían como libro de consulta en un tribunal colegiado, y a mí me dio mucho gusto saber eso, porque son situaciones que en un momento dado no calculamos a veces al hacer un trabajo. Este libro se presentó por la sociedad hidalguense, es decir, normalmente un libro de cualquier autor, él organiza su presentación con su familia, en fin, y a nosotros nos hicieron favor de presentarlo amigos, gente del medio jurídico, partidos políticos, líderes sociales reconocidos, y a ellos les interesó presentar el libro para que nosotros tuviéramos una participación directa. Y se logró hacer en la logia masona. La logia masona fue la anfitriona de esa situación, y existen las invitaciones y todo lo necesario, y a nosotros nos tocó la parte fundamental, que es la presentación del libro. En ese libro pues se vendieron muchos ejemplares, y sobre todo se dio a conocer todo lo que se había escrito, y fue de gran interés para la sociedad hidalguense, al grado de que aproximadamente 2 meses después, el gobierno se vio presionado a cambiar su propia ley, y obviamente tomando muy en cuenta todas las críticas que se le hicieron en el libro. Esto pasó el tiempo, y yo realmente, como yo mismo estaba distribuyendo el libro, pues no tengo el tiempo suficiente y la forma para hacerlo, y me sobraron unos ejemplares. Esos ejemplares los dejé ahí en la imprenta, ahí amontonados. Y yo empecé una amistad con un señor que vendía libros antiguos, un señor muy preparado, autodidacta, pero muy preparado, el señor Ramón Nava y Nava. Y este señor, una ocasión cuando vino a visitarme, vio el montón de libros ahí y me dice, oye, ¿y estos libros qué? Y ya le platiqué, pues son libros que ahí los dejé porque hice este libro y se quedaron, no los he distribuido. Me dice, véndemelos. Sí, como no, era comprador de libros antiguos, o libros viejos, o libros de toda índole. Le dije, sí, llévatelos. Se lleva los libros, pero al cabo del tiempo, como aquel libro que había hecho tuvo gran éxito, después andaba yo buscando a mi amigo Ramón para que volviera a vender mis libros, porque me hacían falta, porque me los pedían. Y entre ellos un doctor en Derecho, Ernesto Gutiérrez y González, un autor de libros, en ese tiempo el mejor jurista de Derecho Civil en México. Y entonces pues me vi presionado con los libros que me pidió para llevarlos a la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa biblioteca está ese libro, y él me pidió ejemplares, los pude inclusive encuadernar,
los pude fotocopiar y en fin le llevé los tomos que me pidió, que fueron 15 tomos. Entonces algo que pues me llena de satisfacción haber realizado ese trabajo para beneficio de la sociedad de Hidalgo.